Políticas públicas y el caso del lago de Tota. Hoy empezaremos a hablar de un lugar que no es simplemente hermoso, sino también estratégico para Colombia, el lago de Tota. Muchas personas lo conocen por el turismo, sin embargo muy pocas conocen su importancia ambiental, hídrica y política. El lago de Tota es el lago natural más grande de Colombia. Está ubicado en el departamento de Boyacá, en la región andina, a 3.000 metros sobre el mar. Esto es algo importante ya que no cualquier ecosistema es un ecosistema de alta montaña. Su altura es aproximadamente de 3.015 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que se encuentra en una zona de clima frío, con características ambientales muy particulares, ya que a esta altitud los ecosistemas son más frágiles y cualquier alteración puede generar impactos mucho más graves que en zonas bajas. Además, el lago tiene una extensión de aproximadamente 55 kilómetros cuadrados, y eso lo convierte en una reserva hídrica enorme para la región. No estamos hablando solo de un atractivo turístico, sino de una fuente estratégica de agua dulce para múltiples municipios cercanos. Precisamente, cuando hablamos del lago de Tota, directamente nos vamos a estar refiriendo a una cuestión de políticas públicas, puesto que es una problemática que no solo le concierne al tema medioambiental, que por cierto es muy importante, sino que también implica cuestiones relacionadas con la agricultura, con el turismo, con la economía, etc. No es de desconocer, por otra parte, que el lago de Tota también está rodeado por humedales, por páramos que sirven como reguladores del ciclo del agua, como mantenedores de la biodiversidad de la zona y también como retenedores del carbono. También tenemos que tener en cuenta que los ecosistemas de alta montaña tienen más variaciones y más probabilidades de quedar afectados por el cambio climático, puesto que las aguas que este contiene pueden verse afectadas. Puede cambiar incluso el ecosistema entero y también afectar las diferentes especies que habitan y sobreviven por medio de este hábitat. Tenemos también tener en cuenta que el lago de Tota, además de ser uno de los patrimonios, puesto que es uno de los lagos naturales más grandes de Colombia, es también importante por esto, porque aguanta y ayuda a diferentes especies a subsistir. La Laguna de Tota no es solamente un tema ecológico, es una obligación del Estado dentro del Estado social de derecho, donde cuidar el agua significa cuidar la salud, cuidar la vida y proteger el futuro de las próximas generaciones. En resumen, la Laguna de Tota no solamente es un paisaje bonito de Boyacá, este es un ecosistema de alta montaña, una fuente hídrica fundamental y un claro ejemplo de cómo funcionan o no las políticas públicas ambientales en Colombia. Y precisamente por esta razón es importante comprender qué es el lago de Tota para, como primer paso, entender por qué se debe proteger primordialmente a nivel nacional. Ahora bien, si lo que vamos a analizar es la relación que cada uno de los municipios que dependen del lago de Tota tienen con este recurso hídrico, nos vamos a percatar que hay una influencia preponderante con cada uno de estos. No obstante, el impacto que llega a tener varía dependiendo del municipio. Exactamente. Por ejemplo, Aquitania es quizá el municipio más vinculado económicamente al lago, ya que su producción agrícola, especialmente de la cebolla larga, necesita grandes volúmenes de agua para riego, y esto significa que el lago no solamente abastece hogares, sino que sostiene la economía local. En el caso de Cuitiba y Tota, el impacto que tiene el lago de Tota es principalmente residencial y turístico. Sin embargo, también esta reserva hídrica funge como una gran puerta de agua potable para estos dos municipios. Y cuando hablamos de Sogamoso, estamos hablando de una ciudad con mayor población y mayor demanda. Que parte de su abastecimiento dependa del lago de Tota lo convierte en un asunto de seguridad hídrica totalmente regional. Justamente esto es muy importante, seguridad hídrica y sostenibilidad. No solamente pensar en preservar el recurso natural del lago de Tota en el presente o al corto plazo, sino también reconocer que hay unas exigencias por la conservación y el cuidado de este a largo plazo. Además,
Además, debemos entender que el uso de agua no es homogéneo, ya que el consumo humano tiene prioridad jurídica y constitucional. Es decir, el Estado debe garantizar primero el derecho al agua potable para las personas. Pero en la praxis, la empleabilidad que se le da al lago de Tota en su acepción de aplicación en lo agrícola termina siendo una de las que más consume de su agua, puesto que a través de los riegos intensivos termina disminuyendo el nivel del lago y también mucho más se exacerba esta problemática en temporadas secas. Y si el lago baja su nivel o se contamina, el impacto desencadena menos agua para consumo humano, menor productividad agrícola, afectación a la industria local y reducción del atractivo turístico. Es hora de hablar del turismo, y es que el lago de Tota supone uno de los paisajes más hermosos que tiene Boyacá. Uno de los ejemplos que se puede ver representados es la Playa Blanca. Y no solo esto, sino que también permite que haya muchos turistas que se vean atraídos y que incrementen el nivel del turismo, del empleo, de la economía, etc. Pero el turismo también genera presión, residuos sólidos, vertimientos, ocupación del suelo y expansión urbana. Entonces tenemos 4 usos que compiten entre sí: consumo humano, agrícola, industria y turismo. Y acá es donde toma protagonismo la figura de política pública, como un mecanismo no de eliminación de las actividades económicas de las que depende del lago de Tota, sino como un mecanismo de regulación de estas. Exactamente. Si el lago de Tota abastece varios municipios y sectores económicos, entonces su gestión no puede ser improvisada. Requiere planificación intermunicipal, coordinación administrativa y control ambiental muy efectivo. En este sentido, se yuxtapone una interrogante para las autoridades. ¿Están acaso estas actuando y administrando mancomunadamente el suministro del agua? Aquitania, Tota, Sogamoso y Cuitiba. ¿O solamente lo que están haciendo es gestionarla cada una por su lado? Porque cuando un recurso natural abastece varios territorios, deja de ser solo un asunto local y se convierte en un asunto de política pública regional y nacional. En conclusión, el lago de Tota no solo abastece municipios, también sostiene economías, derechos y dinámicas sociales. Y cuando se trata de una importancia de tal envergadura, no solamente podemos hablar de estas características, sino que directamente tenemos que pedirle a la gestión estatal que haga prevalecer el bienestar general sobre el particular. Porque si falla la protección del lago, no solo falla un ecosistema, sino que también falla el modelo de gobernanza ambiental. El problema más delicado de la laguna de Tota, el cual es la contaminación agrícola. Especialmente en zonas como Aquitania, donde por el cultivo de cebolla larga se usa un uso muy inadecuado y pues perjudicial de fertilizantes y de pesticidas. ¿Cuál es el problema? Que cuando llueve, estos pesticidas y fertilizantes llegan a la laguna, lo que lleva a una autoforestación y pues daña el agua, lo que quiere decir que la sostenibilidad de este pueblo también es un problema. También vamos a hablar de un tema muy específico, sobre las contradicciones estructurales que posee, puesto que de un lado tenemos el desarrollo económico y del otro lado tenemos el sistema ecológico, porque hay 3 controversias principales que se toman sobre el tema. El primero es que el poder público debería tomar represalias y cuidados, puesto que hay a veces el tipo y la cantidad de agroquímicos que se toman y incluso se dan dentro del lago, que no son reguladas, y deberían haber un programa que debería ayudar y motivar a estas empresas o a estos farmacéuticos que deberían tener un programa ambiental. El segundo es sobre la sobreexplotación del contenido hídrico que posee el lago, puesto que en algunos meses la cantidad de uso es tan exagerada que baja gradualmente la cantidad que posee, afectando el ecosistema, los animales dentro y fuera del agua y a la oxigenación dentro del agua. Y la tercera controversia es la problemática de cómo se dan los residuos, puesto que hay basura o hay diferentes implementos que dejan algunos turistas o mayormente los habitantes cerca del lago, los cuales también afectan bastante y gradualmente la calidad del agua. Una debilidad en la infraestructura ambiental, ya que si no hay una regulación adecuada de las aguas residuales, estas pueden contaminar el agua dañando su calidad.
La responsabilidad financiera del Estado, las cuales deberían financiar sus diferentes plantas básicas y suplementos básicos para el saneamiento del lago. ¿Por qué? Porque Colombia tiene unas leyes y tratamientos muy sólidos, pero es que ahí entra el dilema principal de la controversia, y es que Colombia tiene unas leyes y regulaciones muy fuertes y muy estructuradas, pero lo que el problema no son las leyes, sino el implemento de ellas y cómo la sociedad no toma esas implementaciones y cómo estas no son tomadas en cuenta. Por falta de vigilancia, en municipios como Aquitania, Sogamoso, Tota y Cuitiba, y por una falta de recursos para autoridades ambientales. Por la falta de un control y pues se pueden hacer actividades ilegales tales como el uso inadecuado de estas aguas, el uso inadecuado de pesticidas y por las captaciones de fauna silvestre. Esto solo muestra el problema en la fase de implementación y evaluación del tema, puesto que el ciclo no se cierra, puesto que la problemática que podemos notar del lago de Tota no solo son ambientales, sino también son institucionales, económicos y políticos, puesto que ayudar y cuidar el lago de Tota no solo es proteger el agua, sino es también mostrar que hay un interés en los bienes públicos de poder ligar la economía, lo político y lo ambiental para poder protegerlo en general y así tener una mejor implementación de... La pregunta que nos deja este análisis es, ¿estamos frente a una falla estructural política pública o un problema ambiental? Después de analizar las problemáticas que existen, hay una pregunta clave y es: ¿qué políticas públicas existen ahora actualmente o deberían existir para proteger el lago de Tota? En Colombia, quien se encarga de la protección de la laguna de Tota es Corpo Boyacá, quien se encarga de administrar los recursos naturales, controlar los vertimientos y aplicar sanciones. A nivel nacional, quien se encarga de proteger la laguna de Tota es el Ministerio Ambiental y de Desarrollo Sostenible, el cual desarrolla políticas y normas ambientales para la protección de fuentes hídricas del país. Claro, y en el nivel territorial existen alcaldías municipales como la que es Aquitania, Guativa, Tota y Sogamoso, que deben incluir planes de desarrollo y ordenamiento territorial para tomar medidas específicas para la protección del lago. ¿Qué políticas públicas existen? Existen instrumentos como planes de ordenamiento territorial, planes de manejo y ordenamiento de cuencas, regulación de vertientes y concesiones de agua y políticas nacionales de gestión integral de recursos hídricos. Sin embargo, el problema no está en la inexistencia de normas, en la inexistencia normativa, viene en la eficacia, ya que muchas veces estos planes quedan en papel y a la hora de su implementación son débiles o carecen de seguimiento. ¿Qué políticas deben fortalecerse o crearse? Primero, una política especializada integral para el lago de Tota, donde se articule la agricultura, la industria, el turismo y la conservación ambiental. Segundo, una inversión económica para los agricultores donde se reduzca el uso de agroquímicos. Tercero, mayor inversión en infraestructuras de saneamiento para la recolección de aguas, la reducción de residuos sólidos. Cuarto, mecanismos reales de participación ciudadana. Las comunidades locales deberían tener voz activa en las decisiones que afectan al lago. Y quinto, fortalecimiento industrial. Más capacidad técnica, mayor presupuesto y controles más rigurosos por parte de la corporación ambiental serían esenciales. Aquí es cuando nos damos cuenta que la protección de este recurso natural no depende solamente de una entidad estatal, depende de una acumulación progresiva de capas entre los niveles nacionales, departamentales y municipales. Que no haya esto implicaría que no haya una gobernanza efectiva. En otras palabras, lo que necesitamos es un trabajo conjunto, cooperativo entre las distintas entidades territoriales y que esa descentralización que supone nuestro país no se quede solamente en las normas.
Una política pública no se mide por lo que dice dentro del decreto, sino por los resultados que se ven dentro del territorio. En el caso de la Laguna de Tota, la gran pregunta es, ¿qué normas debemos fortalecer para que se vean realmente los resultados dentro del territorio para la regulación adecuada y su debida regulación? Personalmente diría que la primera política sería la de protección del recurso hídrico, ya que no cuenta solo con mostrar que el lago es importante, sino que se debería tener estrategias de conservación y de monitoreo constante para la protección y la calidad del agua y los límites estructurales de este. Totalmente. Ligado a esto también está la regulación de agroquímicos. Si la actividad agrícola es una de las que representa mayor riesgo para el lago de Tota, entonces el Estado tiene que entrar y suministrar bioinsumos y comenzar también a fiscalizar los cultivos periféricos a esta zona. Ahí entra el tercer punto, incentivos a la agricultura sostenible. Muchas veces los campesinos usan demasiados agroquímicos para la rápida producción de sus productos a corto plazo. Esto puede afectar gravemente la calidad del agua. Si el Estado ofreciera subsidios o asistencias técnicas o créditos verdes, como se llaman, este cambio sería mucho más rentable y sería mucho más viable para el medio ambiente y la sociedad. Políticas públicas no deben ser únicamente sancionatorias, sino también deben ser transformadoras y educativamente ambientales. ¿Para quiénes? Para las comunidades, para los turistas y para los productores agrícolas, para que tengan conciencia de que no solamente este puede ser un recurso económico, sino también un recurso ambiental el cual debemos cuidar. Sin embargo, cuando la educación y los incentivos no son suficientes, debe haber sanciones reales. Si hay un ciudadano que capte agua ilegalmente o contaminada, debe haber una consecuencia real y varias multas. De lo contrario, la norma pierde legitimidad. Y todo esto requiere inversión en plantas de tratamiento. Las medidas que se adopten no pueden desconocer la inversión en infraestructura, puesto que las políticas públicas no pueden permitirse quedar inhibidas por la falta de inversión en esto. Ahora sí, llevamos este análisis al plano teórico. Debemos recordar que Colombia es un Estado social de derecho. Eso implica que el Estado no solo administra, sino también garantiza derechos fundamentales, entre ellos el derecho al agua y un ambiente sano. Además, Colombia es un Estado descentralizado. Eso significa que municipios como Aquitania, Tiva, Tota y Sogamoso tienen autonomía para tomar decisiones administrativas y presupuestales. También están los planes de ordenamiento territorial, que estos aseguran de la protección y el resguardo del uso de los suelos cerca del lago que no sea descontrolado. Eso significa que si el lago de Tota es contaminada y afecta el derecho al agua, las ciudades podrían acudir a mecanismos judiciales como serían las acciones populares o las tutelas. Esto vemos que no es solo un problema ambiental, sino que es una prueba de cómo funciona el Estado colombiano, cómo se coordinan los niveles de gobierno, cómo los atribuyen y cómo se garantizan los derechos de estas personas que funcionan y viven por medio de este funcionamiento. En otras palabras, el lago de Tota es un espejo del Estado social de derecho. Si el lago se protege eficazmente, el modelo funciona. Si se deteriora, revela fallas estructurales en la gobernanza. Si aplicamos el ciclo de la política pública al caso del lago de Tota, podemos mirar dónde está fallando realmente el Estado. El problema está constituido por 4 vicisitudes: contaminación agrícola, sobreexplotación del recurso hídrico, mal manejo de los residuos y debilidad institucional. Segundo, vienen las formulaciones de las políticas. Existen normas ambientales, planes de manejo y regulaciones para la protección del agua. La aprobación. Muchas de esas políticas están aprobadas por leyes nacionales y acuerdos municipales. La verdadera dificultad aparece cuando tratamos el tema de la implementación. Puede que haya falta de recursos, nula vigilancia o poca coordinación entre las autoridades. Y finalmente, la evaluación. Se está midiendo
realmente el impacto de las políticas, se está corrigiendo errores, porque si la evaluación es débil, el ciclo queda incompleto. En resumen, el problema del lago de Tota no es que no existan políticas públicas, sino que la implementación y el control no siempre son efectivos. Desde el punto de vista administrativo, la gestión de este lugar necesita y exige procedimientos formales, tales como unas licencias ambientales, para cualquier actividad que pueda generar un impacto dentro de este ecosistema. También están los permisos para el agua, llamados concesiones, que estos dicen que nadie puede captar agua ilegalmente. El control de vertimientos es otro elemento clave. Si una actividad descarga residuos en el lago o en sus afluentes, debe cumplir parámetros técnicos estrictos. De manejo ambiental, los cuales exigen una prevención y una mitigación. Si estos procedimientos no se cumplen, existen sanciones administrativas, multas, suspensión de actividades o incluso cierre de establecimientos. El problema surge cuando el cumplimiento es insuficiente o las sanciones no se aplican con rigor. Sin embargo, toda política pública necesita recursos. En el caso del lago de Tota, pueden intervenir fondos del Sistema General de Regalías, presupuestos municipales o recursos destinados a infraestructuras hídricas. Pero acá surge otra dificultad. Muchas veces el dinero no es suficiente o no se invierte de manera correcta. Puede que también haya falta de planeación, falta de capacidad técnica en los municipios o se ralentizan también los procesos de contratación. Claro, pero sin inversión adecuada en plantas de tratamiento, monitoreo ambiental y educación, cualquier política se queda en el discurso. No olvidar el uso ilegal, ya que el uso ilegal de agroquímicos puede llevar a una amenaza para tanto el ambiente como el ecosistema de la laguna de Tota. También está la captación ilegal de agua. Cuando se extrae más de lo autorizado, se afecta el equilibrio del agua. Los vertimientos sin permiso son otra práctica que deteriora la calidad del agua. Y en el peor de los escenarios puede existir corrupción en la contratación pública, lo que significa que los recursos que van dirigidos a la protección ambiental no cumplen su finalidad. El incumplimiento de las licencias ambientales debilita el control ambiental. La problemática central de la laguna de Tota no solamente es económica, también es financiera, administrativa y en algunos casos es ética. En conclusión, el tema acá propuesto relacionado con el lago de Tota es ideal para entender cómo funcionan los ciclos de una política pública en Colombia. Y nos deja una reflexión final. Proteger un recurso natural estratégico no depende de solo las leyes, sino depende de la voluntad política, coordinación institucional, el propio pueblo y control efectivo de estas. El lago de Tota no es solo. Es un cuerpo de agua. Es una prueba del compromiso real Del Estado colombiano con la protección ambiental Y el derecho colectivo al agua.